Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de este curso de Photoshop. Y lo que vamos a ver en este capítulo es un poco más a fondo la interface del software, del programa, para que os vayáis familiarizando con ella. Arriba, si recordáis, tenemos la barra de herramientas principal, la que tienen todos los programas, todos los softwares, y en la pestaña Archivo es donde vamos a poder realizar cosas relacionadas con el archivo. O sea, vamos a poder abrir un nuevo archivo, abrir uno viejo, buscar en Bright una foto o un archivo para abrir como, etcétera, etcétera, cerrarlos, guardarlos, exportarlos, generarlos, compartirlos, etcétera, 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 incluso la información de archivo o las impresiones, ¿vale? En el segundo menú de edición, lo que vamos a ver es cómo editar, copiar, pegar, deshacer el último paso, rehacer, buscar, revisar si tenemos texto, rellenar, etcétera, etcétera. También ajustes de color, de perfil, de color, todas las cosas que se refieren a la edición. En el imagen vamos a ver los modos de color, las profundidades de bits, los ajustes para niveles de brillos, contrastes, tonalidades, etcétera, etcétera. Tonos automáticos, contrastes automáticos, colores automáticos, cambiar el tamaño de la imagen, del lienzo, rotarlos, cortar. En el menú capa vamos a trabajar con la ejecución, creación, modificación de las diferentes capas, capas nuevas, duplicar, hacer capas a partir de rellenos, a partir de ajustes, máscaras de capas, objetos inteligentes, etcétera, etcétera. En texto, todo lo que sea y tenga que ver con texto, ¿vale? Coincidencias de texto, tamaño de fuentes, etcétera, etcétera. En selección vamos a poder seleccionar todo, deseleccionar algo que hayamos seleccionado, volver a seleccionar, etcétera, etcétera. Gamas de colores, editar en modo máscara rápida. En filtro podemos insertar filtros, ver la galería de filtros, corregir. Aquí tenemos filtros que ya están predeterminados, ¿vale? Después los podremos retocar, pero podemos insertar cualquier tipo de filtros. Son mecanismos que van a cambiar la fisonomía de nuestra fotografía. Vamos a obviar el 3D. En la vista vamos a ver cómo podemos ver de qué maneras vemos nuestra vista de trabajo, ¿vale? Qué ajustes de prueba que podamos tener, colores de prueba, podemos aumentar la imagen, reducirla, encajarla en la pantalla, etcétera, etcétera. Si queremos mostrar reglas, cuadrículas, los píxeles, sectores, ¿vale? Aquí podemos configurar qué es lo que vamos a ver nosotros en nuestro espacio de trabajo, bloquear guías, etcétera, etcétera. En ventana vamos a encontrar todas las paletas que nos van a servir de ayuda a la hora de trabajar y las podemos mostrar, ¿vale? Y el menú ayuda lo que hace es que podemos recibir algún tipo de ayuda de Photoshop, algún tutorial, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora la barra que está debajo de los menús, esta barra de aquí, ¿vale? Es una barra complementaria a las herramientas. Entonces, según la herramienta que estamos utilizando, veis que la barra de herramientas va cambiando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la herramienta de recorte,
pues aquí me puede decir en qué proporción quiero hacer el recorte. Lo puedo borrar, lo puedo enderezar, eliminar los píxeles recortados, etcétera, etcétera. O sea, sé toda la funcionalidad que me da las herramientas que tengo a la izquierda. Si os veis, yo elijo un pincel, pues aquí tengo el tipo, el tamaño, la dureza, los tipos de pinceles, los modos, las opacidades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que puedo configurar ese pincel a mi gusto. Aquí seleccionando, por ejemplo, pinceles, nos venimos aquí y conmutamos. O sea, lo que nos hace es mostrarnos aquí en una ventana todas las modificaciones y ajustes que le podemos dar al pincel, elegir el tipo de pincel, la textura, etcétera, etcétera, cómo queremos que nos pinte, ¿se entiende? Qué tipo de pincel, aquí podemos seleccionar, etcétera, etcétera. Siempre en esta ventana. Por ejemplo, si elegimos texto, ¿vale? Y elegimos texto y le damos a la carpetita, aquí la tenemos a la derecha, nos va a salir todas las opciones de texto, el tipo de letra, el grosor, el tamaño, las medidas, las separaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hasta los párrafos, ¿vale? Y aquí, a la derecha, tenemos un menú desplegable donde podemos cambiar el tipo de interface que estemos usando, si hacemos 3D o gráfico y web, movimiento, como interfaces o como espacios de trabajo predeterminados. Esta sería la traducción, espacio de trabajo, predeterminados para pintura, fotografía, para web, etcétera, etcétera. ¿Vale? Desde aquí, desde esta pestañita, podemos cambiarlo. Y bueno, más o menos este es así por encima para ir tomando nota, la interface de Photoshop.